Estos son datos que de verdad, ponen triste, y es que la realidad que se vive en el municipio de Ecatepec es enorme. ¿A qué me refiero enorme? Enorme en el sentido negativo. Menciona Animal Político que en 4 años han asesinado a 1,258 mujeres. ¿Pero qué creen? Que el desgobierno, tanto estatal como también municipal, o hasta el federal, 53 son considerados como feminicidios. Y mencionan el ejemplo de una chica llamada Karen, quien fue asesinada por su primo de 17 años. El caso fue investigado y juzgado como homicidio doloso pese a tener características de un feminicidio. Siempre estarían juntos, era una promesa compartida. Sacrisanta, la madre, y su hija Karen, que fue la mayor, y Eric, el pequeño, eran muy unidos y les gustaba pensar en proyectos comunes a futuro. Pero hace más de 3 años, el 4 de agosto del año 2016, los planes cambiaron. El asesinato de Karen en Ecatepec es uno de los casos que se investigaron y juzgaron como homicidio doloso pese a las evidencias que indicaban que fue un feminicidio. La necesidad de dinero hacía que la madre, llamada Sacrisanta Mozo Rendón, dejara a sus hijos en casa para ir a trabajar en una cocina económica en Ecatepec. Un día regresó de las labores. La puerta de entrada de la casa estaba cerrada con candado. Ella no llevaba llaves. Esperó más de 2 horas, sentada en la banqueta. Asumió que sus hijos estarían en la feria patronal de San Cristóbal, que se realiza en el centro del municipio cada año. Les habló por teléfono, les mandó mensaje, y al no tener respuesta salió a la búsqueda de Karen y Eric. A la medianoche regresó a casa y entró por una ventana. En el baño encontró sin vida a su hija. En una de las recámaras, al niño. Karen Alvarado Mozo tenía 17 años, estaba tirada boca abajo, con sus manos amarradas hacia atrás y tenía un cinturón enrollado en el cuello. La asfixiaron en un bote con agua, la golpearon y la violaron. A Eric, de 12 años, lo asfixiaron con una almohada. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que del 1 de enero del año 2015 al 31 de marzo del 2019, en Ecatepec se han contabilizado 1,258 carpetas de investigación por homicidio doloso contra mujeres, es decir, más de uno al día. De ello, 1,256 fueron con arma de fuego, arma blanca u otro elemento. Lo que la Fiscalía Local toma en cuenta para investigar los casos como feminicidios es que, por ejemplo, a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones inflamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de, pues ya estando muerta, ya saben a lo que me refiero, ¿no? O asfixia. Además, que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza, y que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Fíjense nomás, y no catalogan otro tipo también de agresiones, hasta, bueno, de otra índole más de misoginia o de mm, situaciones de odio, ¿no? Por ejemplo. Eso no lo catalogan. Regreso a la nota. Sin embargo, el Estado de México, que es, y agrego aquí su servidor, es mal gobernado por el narcopriista Alfredo del Mazo, solo reconoce 299 feminicidios de 2015 a 2018, que lo ubica en el primer lugar nacional. De ese total, en Ecatepec, en el mismo periodo, según las cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pedidas a través de transparencia, se iniciaron 53 carpetas de investigación por feminicidios. De estos casos solo hay una sentencia condenatoria y es de 10 nada más. La última se emitió en enero de este año. En el caso de Karen, antes de su asesinato, ella estaba a punto de entrar al CCH Vallejo. La persona que fue imputada y juzgada por su homicidio doloso fue su primo. El joven, que tenía en ese momento 17 años, fue detenido en marzo del 2017 y en agosto se le declaró culpable de 2 homicidios dolosos, con una condena de 5 años de privación de la libertad, la pena máxima que puede alcanzar un menor de 18 años, según la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Menciona a la madre que no es justo, cometió actos muy graves, un feminicidio. Se le debería haber juzgado como adulto porque los actos que cometió son de adulto, remarca. El sistema de justicia acusa es una gran ventaja para quien cometió un delito. Previo a la sentencia que dieron al primo de Karen, colectivos y la señora Sacrisanta buscaron que la muerte de su hija se investigara como feminicidio y que a él se le juzgara como adulto.
pero para la madre, perdón, una sentencia mayor sería más justa, pero sostiene, lo justo sería que me devolviera a mis hijos. En el Estado de México se castiga con 70 años de cárcel o prisión vitalicia, según sea el caso, a la persona que haya cometido un feminicidio de acuerdo con el Código Penal de la entidad. En esa misma entidad es una de las diferencias entre investigar una muerte como homicidio doloso o feminicidio, es entre otras que hay un grupo conformado por una persona especializada en trabajo social, una en psicología y una en derecho, asesor o asesora jurídica. Todas ellas deben tener un alto nivel de empatía y sensibilidad hacia las víctimas. Mozo Rendón sabe que para las autoridades el tema ya se concluyó, no se puede volver a sentenciar por los mismos hechos a la misma persona. Que no se le dé oportunidad, lo están preparando para que rehaga su vida y se me hace injusto, señala a la madre de Karen. Ana Aguilar García, directora de proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal, una organización de la sociedad civil experta en derechos humanos del proceso penal y que trabaja con personas menores de 18 años, explica que el proceso de justicia para adolescentes tiene fines distintos al de adultos. Por decir, tiene un fin socioeducativo para reintegrar a los y las adolescentes a su familia y comunidades. Organizaciones y la propia Sacrisanta exigen una pena más elevada por el tipo de delito cometido. Aguilar García detalla que si el fin socioeducativo del sistema de justicia para adolescentes se transmite desde los actores del sistema judicial, durante todo el proceso es posible que los familiares de la víctima entiendan por qué es importante que las personas menores de 18 años reciban una segunda oportunidad. Eso es lo que menciona ella. También es importante hacerles saber a los familiares que ellos, las personas imputadas, tienen derechos y que el proceso también se encarga de velar por sus intereses, más allá de la pena. Si en cambio las autoridades siguen utilizando discursos punitivos, lo único que van a seguir promoviendo es la utilización del sistema penal para fines de venganza. Esto lo explica ella. Dice, nos hemos acostumbrado a un discurso que confunde justicia con cárcel, sin que haya mucha voluntad para hacernos entender como sociedad cuál es el proceso para llegar a prisión como condena. Como no lo entendemos, entonces asumimos que las opciones inmediatas como la prisión preventiva ya son justicia. Subraya. Agrega que la inmediatez con la que se prive de libertad a una persona genera en la sociedad un mayor sentido de justicia. Creo que esto es bien importante, compas, porque en Ecatepec siguen ocurriendo varias situaciones verdaderamente lamentables. Por cierto, esta publicación es escrita por Sergio Castro a través de Animal Político. Y la verdad que es uno de los municipios con mayor rezago a nivel nacional. A nivel Latinoamérica creo que está en el quinto o sexto lugar, compas. Y a nivel mundial no sé si está en el top 20. Probablemente sí esté entre el top 20 y el top 10. Eh, lo que se vive en ese municipio es el reflejo de lo que han creado desde los años 70 como el llamado corredor industrial. Recordarles que Catepec se convirtió en los años 70 u 80 en un corredor industrial donde llegaron empresas como la General Electric, entre otras, antes de que llegara la Jumex y la Costeña, que ahora son las que pues proliferan o digamos se amplían en sus bodegas y entre otras cosas, ¿verdad? Y ante la necesidad de que, pues, vamos a decirlo así, por la condición precaria que vivían en sus entidades, como en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, entre otros, tuvieron que emigrar hacia la Ciudad de México y encontrar un lugar en el Estado de México, sobre todo en municipios cercanos a la Ciudad de México. Entonces, de ahí se fue creciendo la mancha urbana y desafortunadamente, conforme iba creciendo la población, iba creciendo la inseguridad, la zozobra, el miedo, el desempleo, entre otras situaciones, porque se volvió descontrolable. No se pudo evitar, compas. Desafortunadamente, al no tener un plan en esa época y más estando el cártel más peligroso del mundo como es el Narcopri, pues le valió un comino. Pero ahora este mismo cártel a través de sus satélites que ustedes ya conocen, no tengo que estarlo mencionando a cada rato, y si lo llego a mencionar pues lo haré, como el PAN, el PRD, Morena, entre otros. Lo único que están haciendo es dejarlo al ahí te vas, porque además de que hay corrupción en el sistema de justicia, como además hay indiferencia y hay también odio hacia un sector, por decir en este caso hacia las mujeres, lo que está pasando es que están dejando que se vaya acumulando para que estalle y solito desaparezca, como si la vida humana no valiera la pena. Eso parece algo pues muy extremo, o al extremo si lo quieren ver, muy extremo no, al extremo.
Y yo siempre, o mejor dicho, aquí su servidor, compas, he pensado que hay un trasfondo. Hay un trasfondo muy, muy fuerte, pero eso ya ustedes lo tendrán que darse cuenta, solitos, de lo que ustedes están viviendo. Compas, pues ahí les dejo esta información. Me parece muy interesante, pero a la vez muy triste tener que vivir ese tipo de realidad y cómo las mujeres han cambiado. Yo les podría decir muchas cosas, pero yo creo que eso lo tendría que decir en una transmisión y hay que tocarlo con mucho cuidado y lo que podríamos también hacer, compas, es invitar a una chica o a una mujer o a una señora y que nos explique muchas cosas de esta situación, sobre todo las que viven en esos municipios como el Estado de México, Naucalpan, entre otros, que ya también Naucalpan va para allá, ¿eh? Naucalpan está creciendo mucho los índices delictivos y Ecatepec pues ahí va. Es una situación muy triste, compas. Se los dejo y pues cuídense mucho. Saludos, compas.